Muy buenas noches, como ya todos sabréis, me llamo Javier Gómez Tejeda, tengo 18 años, estudio teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y como bastantes de vosotros sabréis, también soy escritor. He hecho bastantes vídeos en este canal de YouTube donde hago demostraciones de cuántos idiomas hablo, de cómo los hablo. También hay grabaciones mías con música. Y la faceta de escritor es la que menos he destacado porque veo que ya hay demasiados canales en YouTube con eh, críticas de libros y tal. Entonces, hasta ahora no me había decidido a hacer este tipo de vídeos, pero me decidí recientemente a no publicar, sino grabar vídeos leyendo el último libro que escribí, que se llama El destino no se elige. Y como muchos de vosotros sabréis, pues la mayoría de mis libros están en internet. Más abajo voy a dejar links y me gustaría que este vídeo fuera el primero de una lista de vídeos para poder promocionar la lectura de mi libro. Entonces, sin perjuicio de parecer Francisco Umbral, yo diría que en estos vídeos se hablará del libro, además de leerse, y si alguno de vosotros está interesado en saber cómo continúa la historia, pues tendrá que mantenerse al tanto, ¿no? Entonces, cada semana haré un vídeo en el que subiré un capítulo del libro y ese capítulo estará acompañado de pues una breve presentación de lo que se trata y espero que os guste. Este capítulo en particular es el prólogo del libro y pues trata de introducirnos un poco en cuál es la historia del, del libro, en cuál es la historia de sus personajes. Por decir algo, diré para introducir, antes de empezar a leer, que este es un libro sobre dos hermanos gemelos que tras haber pasado 18 años separados, se reúnen en torno al hecho de muerte de su madre. Y sin más, vamos a empezar a leer. Prólogo. Sincelejo, Colombia, 18 años antes. Los gritos de la mujer se oían por todo el valle, si bien estaba protegida por las paredes de una resistente casa de ladrillo que se levantaba en el risco de una montaña. El parto había empezado varias horas antes, con mucha antelación, pues la joven llevaba 8 meses de embarazo y había roto aguas antes de lo previsto. No había habido tiempo de llegar al hospital, pues la joven se había negado a meterse en el coche en su estado, de modo que el padre se había visto obligado a llamar al médico que había supervisado el embarazo para que fuera a la casa a ayudar también en el parto. En Colombia, y sobre todo en las familias pobres, como la de la mujer que estaba dando a luz en aquel momento, los partos siempre eran bastante difíciles, y a menudo tanto la madre como el niño morían por falta de cuidados o de los medios necesarios para que el nacido llevara una vida normal. Era el caso de bastantes familias de los grupos indígenas de las selvas del norte, que cada vez se extinguían con mayor rapidez, pues aunque los chamanes
exhortaban a sus mujeres y a sus hombres a usar los remedios de la medicina tradicional, casi siempre los niños nacían con alguna malformación, no vivían más que unas pocas horas, o si vivían llevaban una vida que era mucho peor que la del mendigo más pobre. Por fortuna la mujer que daba a luz tenía la suerte de que el hombre que la había dejado embarazada tenía suficiente dinero para pagarle un médico como era debido, alguien que le ayudara a llevar el parto a buen término y que procurara a su hijo los cuidados necesarios para que no muriera de hambre ni de frío. Mientras la parturienta maldecía y escupía sangre, encomendándose a la Virgen y a todos los santos que le vinieron a la mente para que hicieran más llevadero lo que quedaba del trance, el hombre que la había dejado embarazada sin ninguna precaución se paseaba arriba y abajo por la habitación, salmodiando un rosario para que el niño que fuera a nacer no precisara ni ayudas ni hierros. Cuando se había enterado de que la criada con la que se amancebaba se había quedado embarazada, primero había intentado convencerla para que abortara, cosa que las fuertes convicciones católicas de la criada le habían impedido aceptar desde el primer momento. Pero después de consultar a su confesor, que le había recomendado que no llevara a cabo la técnica del aborto si no quería incurrir en un pecado mortal, ambos habían decidido que el niño que la muchacha llevaba en su vientre tenía que nacer. Elías Spitzer Lautsumeguy era un reputado y joven hombre de negocios de la zona baja de Colombia, de ascendencia alemana y vasca. Provenía de Leticia, a las orillas del salvaje río Amazonas, en la frontera con Perú y Brasil, donde casi nadie se atrevía a aventurarse por miedo a incurrir en la ira de los indios, que no soportaban el hecho de que los hombres de piel blanca invadieran su territorio, protegido por creencias y efigies sagradas que según ellos servirían de protección contra la colonización de una tribu que venía a llevarse su oro. En la memoria de aquellos indios estaba todavía muy presente el dolor de los españoles que bajo Francisco Pizarro habían encerrado al caudillo inca Atahualpa y se habían forzado a llenar una habitación entera de oro y plata como precio por su rescate, y que habían acabado ajusticiándolo de igual manera. No podían olvidar que los españoles habían saqueado la ciudad de Cajamarca y habían dejado después que los indios se murieran de hambre. Gracias a su privilegiado lugar de nacimiento, Elías había crecido con gente que provenía de ambos países y conocía bien las creencias de las tribus indígenas de la Amazonia, porque su madre había sido una india brasileña que pasó el río por haberse enamorado de un hombre blanco. Para él no había mejor sonido que el de los tristes yapurudos que acompañaban las noches de amor entre los indios, mejor acompañamiento que el de los tambores de piel de vaca que el chamán tocaba al anochecer en la yurta para convocar a los espíritus, mejor comida que la piel de los escorpiones machacados para curar enfermedades como la malaria o el maíz molido que se usaba para preparar las arepas. Su lengua era la indígena, una colección de sonidos imposibles de pronunciar para los que no la hablaran, y a menudo se sentía más cómodo con ella que con el castellano o el alemán que había aprendido de su padre. Había vivido entre las creencias supersticiosas de los amigos y los hermanos de su madre, y había aprendido a cazar con arco y lanza y a pescar con red y caña, al mismo tiempo que su padre le enseñaba a leer y escribir, precisamente las únicas cosas que le habían distinguido de los restantes muchachos indios de su edad. En todo lo demás era exactamente igual a ellos. Sabía esconderse entre las plantas y quedarse tan quieto que parecía que no existiera. Manejaba los dardos envenenados, la cerbatana y los venenos que se extraían de los animales con igual maestría, y el chamán de la tribu de su madre le había enseñado a curar enfermedades y a comunicarse con el más allá. Por ello se sentía más próximo de su herencia indígena que de la cultura de su padre. Su madre no tenía apellido, pero en su tribu le habían puesto el nombre de Sosmaya, que significaba la que ahuyenta al mal espíritu. Decían que había nacido en una noche de tormenta, al aire libre, debajo de una higuera, mientras su abuelo, que era el chamán principal de la tribu en esos tiempos, tocaba la flauta de pan para atraer la buena suerte. Por eso se decía que la niña nacida con ese sonido de fondo tendría la mejor suerte que imaginarse pudiera, y en cierto modo había sido así. Había crecido libre y salvaje como el resto de sus hermanos y familiares, cazando en las selvas, pescando en el río y extrayendo piedras preciosas de todas las vertientes de las montañas, que luego cambiaba con otras tribus por ovejas, cabras o vacas, pues desconocía el valor del dinero, como todos los miembros de su tribu, que desconfiaban de las monedas desde que habían perdido los últimos restos de su oro a manos de los españoles. Se había quemado la garganta con la miel de las aricas
y había hecho cuenco con las manos para beber el agua fresca de las gargantas de los ríos. Había salido airosa de todas las enfermedades que le había tocado pasar, ya fuera el sarampión, las paperas, la fiebre amarilla o la ictericia. El sol le quemó la piel de un tono tan parecido al color de la madera que podía confundirse con un árbol si se quedaba lo suficientemente cerca de uno. El pelo, que había sido en su origen negro como la noche, se volvió blanco por el efecto de los vapores medicinales de su pueblo cuando apenas tenía 10 años. Y lo más importante de todo, había pasado por el ciclo de las 5 virtudes fundamentales: honor, justicia, respeto, dignidad y valor. Eso era todo lo que los indios buscaban en un líder, no les importaba que fuera hombre o mujer. Sabía montar a caballo como el mejor de los muchachos y se vestía con pieles de leopardo o de lobo. Como prueba de fuego para decidir si era apta para el puesto de chamán, había tenido que matar a un ciervo, despellejarlo con sus propias manos y comerse su corazón sin ningún atisbo de asco. Y tras la muerte de sus padres por la fiebre roja, se había convertido por derecho en la líder de la tribu. Su familia le había educado para que fuera la sucesora de su abuelo como chamán, pero no habían contado con que cuando hubieran pasado 19 estaciones lluviosas desde su nacimiento, la muchacha se enamoraría perdidamente de un científico alemán que había ido a esa zona a explorar la vegetación amazónica. De la noche a la mañana perdió las convicciones indígenas que había heredado de siglos de tradición familiar y se metamorfoseó en una dama adecuada para ser la consorte de alguien de la alta sociedad. Lo único que no olvidó fue su lengua, en la que habló a su único hijo incluso después de casarse, debido a las frecuentes ausencias de su marido. Elías recordaba a su madre como una mujer alta, lo que era extraño debido a los estándares de crecimiento de los indios, que siempre olía una mezcla de hierbas silvestres, espliego, salvia, retama y romero. El pelo blanco le daba aire de sabiduría, pero el hecho de tenerlo así no significaba que fuera una vieja. Ella había aprendido todo lo que sabía, excepto la lectura y la escritura. En eso su padre había sido el maestro de ambos. Desde un principio, Daniel Spitzer había estado ausente de las vidas de su esposa y de su hijo, pese a que se había comprometido a hacer de ellos la prioridad de su vida cuando se casó con Zosmaya, a la que el sacerdote que la bautizó dio el nombre cristiano de Bárbara, aunque siempre prefirió ser conocida por su nombre indígena. No se sentía cómoda con los nombres cristianos y cuando su marido se casó con ella y pretendió darle sus apellidos, ella se negó en redondo. Daniel no era definitivamente un padre al uso y desde el primer momento demostró que su matrimonio no le merecía el mejor interés. Pasaba largas temporadas ausente, preocupándose de su familia lo estrictamente necesario, enviándoles el dinero para que no les faltara de nada. Aparte de eso, nunca fue un padre modelo y Elías se acostumbró a no verlo. Cuando no estaba en Alemania rindiendo cuentas a sus superiores de lo que había descubierto o estudiado, iba a Bogotá, donde había conseguido trabajo como agregado cultural de la embajada alemana, y estaba meses sin aparecer por la gran mansión colonial de Leticia, donde había instalado su núcleo familiar. Ni qué decir tiene que Bárbara aprovechaba esas frecuentes ausencias de su marido para cruzar la frontera brasileña y llevar a su hijo en un largo viaje de 2 días en canoa Amazonas arriba para visitar la aldea de los indios de la que había salido. Los indígenas estaban contentos de verla aparecer, pues aunque se hubiera casado con un hombre blanco, en el fondo seguía siendo la indómita líder a la que querían y respetaban. Por ello no tuvieron ningún reparo en juntar a Elías con los otros niños de la tribu, que crecieron como sus hermanos. Aún ahora no había nadie a quien Elías consideraba que estara más unido que a esos muchachos. Cuando cumplió 12 años, su padre decidió, sin embargo, que era necesario enviarle a Europa para que continuara una formación que, gracias a sus constantes ausencias, pronto se reveló como esporádica y mal impartida. Fue la única vez en que su madre accedió a acompañar a su marido al aeropuerto para despedir a su hijo y se quedó en la pista de despliegue hasta que el avión remontó el vuelo. Hacía ya 4 años que el joven de 22 había regresado a Colombia, después de completar su formación en la Academia Diplomática de Leipzig, pues su padre deseaba que continuase con la tradición diplomática que él había iniciado y que ahora se estaba preparando para que le asignara su primer destino diplomático como embajador alemán. En un principio había trabajado por 6 meses en el Ministerio de Asuntos Exteriores como director del Gabinete de Asuntos Europeos, pues era alemán de nacimiento, o al menos eso creían sus superiores, a los que se había cuidado mucho de revelarles su mitad de sangre india. Justo después le habían enviado a la delegación del gobierno en Sincelejo, en el lejano departamento de Sucre, a más de 2000 kilómetros de su Leticia natal y a 800 de Bogotá, en el altiplano donde los oroches eran más frecuentes y el aire cálido que venía del Caribe se mezclaba con las varadas aladas del Pacífico gracias a las corrientes. Retornando de sus pensamientos acerca de su pasado, el joven se centró en los gritos de la criada que daba los últimos empujones ayudada por la monja que hacía de comadrona auxiliar, Sor Adelaida del cercano convento del Sagrado Corazón.
Sé que quieres empujar, pero no lo hagas, le decía la monja a la parturienta mientras metía la mano en su interior para intentar agarrar a la criatura. Los niños vienen de nalgas y si no logramos sacarlos puede que uno pierda la vida. En el mismo momento en que se dio cuenta de que estaba a punto de ser padre de gemelos, a Elías se le cayó el alma a los pies. Nunca había pensado que de ningún hijo iba a pasar a tener dos y se dio cuenta de que sería una carga que no podría soportar. Tendría que ver cómo se las arreglaba para llevarse a uno de los niños o abandonarlos a ambos. No iba a cargar con dos mocosos, eso lo tenía claro. Lo sentía por la criada, pero tendría que cargar con uno de ellos. Al otro lo educaría para que fuera su hijo legítimo, el que llevara a gala su apellido. ¿Qué hace usted ahí quieto? Sonó la voz de la monja. Venga a ayudar si quiere que al menos uno de sus hijos viva. En la tribu indígena de su madre, Elías había visto y ayudado en muchos partos, así que el hecho ensangrentado, como lo llamaban las curanderas y los chamanes, no entrañaba secretos para él. Sin embargo, el hecho de ayudar en el parto en el que nacerían sus propios hijos le producía algo parecido al rechazo, porque los indios decían que la presencia de un padre junto al lecho en el que nacían sus hijos era funesta. Con todo y eso, sintió algunas palabras de la monja que le hizo ayudar a acercarse al lecho de la parturienta para ayudar, porque sabía que si no ayudaba a la religiosa no tendría ni siquiera un hijo del que enorgullecerse. Colocando un trozo de madera entre los dientes de la muchacha que lo mordió como si no hubiera otra cosa en el mundo, Elías apartó con una mano a la religiosa mientras con la otra apoyaba un paño mojado en el vientre de la mujer para facilitar la salida de los niños. Después metió la mano en el interior de la vagina de su criada y tiró de lo primero que agarró a ciegas mientras rezaba a los dioses católicos y a los indígenas para que esa demostración de fuerza no acabara matando a uno de sus hijos, aunque quizás pudiera salvarlos a los dos si no se le había olvidado lo que le habían enseñado las curanderas y los chamanes. Había aprendido esa técnica con las parteras de su tribu, pero bien era verdad que a ellas no les importaba perder un niño más o menos en una tribu en la que nacían por lo menos 1500 niños al año. Pero esto era la sociedad occidental, no una tribu india, y había que tener cuidado con aplicar las técnicas indígenas en una situación que literalmente era de vida o muerte. Al cabo de unos minutos que se le hicieron interminables, Elías escuchó el bajido de un recién nacido, tan agudo como la escritura de una tiza sobre una pizarra, y acto seguido otro igual de agudo. Cerró los ojos, alzó la vista al cielo y dio gracias en silencio por el feliz alumbramiento. Acto seguido se inclinó sobre su criada, que acababa de parir, para ver a sus hijos. Pasados unos momentos en los que la monja cortó el cordón umbilical de ambas criaturas y las limpió de moco y sangre, Elías pudo tener por fin a sus hijos en los brazos. El primer momento por el que pasó fue de asco, porque jamás se había imaginado que los bebés fueran unas cosas tan raquíticas que daba miedo cogerlas. Jamás había tenido una criatura recién nacida en brazos, ya que de eso se encargaban las parteras y las tías o abuelas de los recién nacidos en la tribu. Luego se empezó a dar cuenta de que una vez limpios de toda la suciedad que habían acumulado al salir, habían heredado rasgos suyos, la piel clara y ligeramente atezada de sus antepasados alemanes, las manos que parecían ser delgadas y de una factura perfecta, las bocas abiertas en un llanto perpetuo que sacudía los dos endebles cuerpecitos. De su madre apenas tenían la mata de pelo negro y rizoso propio de los colombianos de aquella parte del país, pero tampoco se podían pedir peras al olmo de que tuvieran el pelo rubio, cuando eran una mezcla de códigos genéticos totalmente diferentes. Cuando abrieran los ojos estaba seguro de que serían azules, como los que él había heredado de su padre y que en el futuro traerían a las chicas de calle tras ellos. Pero lo que más le impresionó fue el hecho de que uno de los niños tenía fuertemente agarrada la mano del otro, como si temiera separarse de él. Era un fenómeno que nunca había visto, pero imaginó que los dioses de su madre, a los que veneraba por encima de incluso del dios cristiano, le estaban mandando una señal a la que no podía hacer oídos sordos. La recién estrenada madre tendió los brazos para que aquel que la había violado y había depositado su semilla en su interior le dejara amamantar a sus hijos carne de su carne y sangre de su sangre. Él se les devolvió con un espasmo, como si en vez de desprenderse de dos seres extraños se hubiera desprendido de trozos de su carne. Se retiró al otro lado de la cortina para pensar en lo que haría una vez que hubiera pasado la primera noche de la existencia de sus hijos. De lo que estaba seguro era de que por una vez no obedecería las indicaciones del Kamanjai Minare, la siniestra divinidad que había guiado su vida desde el día en que nació. Esos niños crecerían separados y si los dioses eran misericordiosos nunca se encontrarían. Los niños lloraron cuando les separaron, como Elías ya había pronosticado que lo harían. Había acordado con su criada que ella se quedaría con uno de los niños y que jamás le revelaría quién era su padre ni que tenía un hermano, y que él se iría al extranjero, regresando a Alemania. Si algún día el niño al que se iba a llevar se enteraba de que tenía un hermano en Colombia, sería libre para ir a buscarle, pero hasta entonces tanto el uno como la otra tenían estrictamente prohibido hablarle al uno del otro. Mientras el recién estrenado padre se preparaba para abandonar la cabaña con uno de sus hijos en brazos, envuelto en una manta, sorprendió los ojos de su otro hijo, que lo observaba como si estuviese dirigiéndole un mudo reproche.
Carcomido por la culpa, Elías se acercó a la cuna donde dormía su otro hijo, se quitó una medalla de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de Colombia, que llevaba al cuello y se la colgó. Personalmente habría preferido encomendarle a la intercesión del Kamajai Minare, el dios indígena que cuidaba de que a los niños recién nacidos no les pasara nada, pero prefirió encomendar al dios católico de su madre. Unos minutos después Elías abandonaba la cabaña entre los llantos salvajes de los dos niños, el uno en sus brazos, el otro en la cuna, consolado por una madre que tampoco dejaba de llorar ante el hecho de verse separada de su hijo. Te llamarás Darío, dijo Elías al oído de su hijo en cuanto hubo bajado por la montaña a la suficiente distancia como para que los llantos tanto del otro niño como de su madre hubieran dejado de oírse. Darío Spitza, ese será tu nombre. Nunca supe el apellido de tu madre y no te lo pondré. Solo eres hijo mío. Amparado en esa seguridad, Elías viajó primero con su hijo hasta Puerto Leguízamo, en la frontera entre Colombia y Perú, cerca de Leticia, para después embarcarse en un viaje de 2 días por el Amazonas hasta llegar a la reserva natural brasileña donde vivía la tribu de su madre, los indios Yamaray. Pensaba que era importante que su hijo recibiera la bendición de los chamanes antes de volver a Europa, para que al menos se llevara algo que le recordara de dónde venía en realidad. Cuando el chamán le devolvió el niño, a quien le había pintado una media luna de una tintura parecida al azabache en la frente, solo le dijo 4 palabras. Su nombre es Chamay Minare. Elías sabía que Chamay Minare era el nombre con el que se conocía en la cultura de su madre al misterioso dios del recuerdo, al que podía llegar a los que estaban consagrados a él hacia los recuerdos más profundos de su pasado. Por un momento temió que en la simbología de ese nombre estuviera contenido el destino del bebé, pero después se convenció de que esa creencia no tenía fundamento alguno. 2 días después de la ceremonia indígena, Elías y su hijo, que no había dejado de llorar más que cuando su padre le daba de comer, tomaron un avión desde Lima, capital de Perú, hasta Frankfurt. Allí el joven se juró empezar una nueva vida. No sabía que esa vida se iba a volver contra él pasados 18 años.